Querido Benito, a través de tus hermanos José y Máximo, nos conocimos un día cualquiera en Sevilla y en casa de tus padres. Allí se alimentaba uno de arte. La pintura estaba y se veía por todos los rincones. La familia toda es bastante simpática, pero sobre todo viene de su madre Beatriz, que era un portento de salero. Estudió arte dramático, estudió guitarra flamenca, estudió arte y oficios y a los 15 años dibujaba muy bien, como su padre, que era un gran pintor. Benito no solamente pintaba, era un tipo muy polifacético. Escribía, hizo poemas deliciosos. Camarón cantó una de sus composiciones. Hay por ahí muchos poemas suyos dispersos en los discos de la época. Le conocí en plena transición junto con Carlos Cano cuando ambos dieron un recital y no había dos personas más diferentes, pero que sin embargo casaran también. Benito era un personaje muy peculiar, tenía un sentido del humor muy socarrón, era un maestro del sarcasmo, tenía un sentido del humor muy británico, aunque él decía de sí mismo que era un sevillano de la serie seria. Y contaba muchas anécdotas de su vida. Por ejemplo, él había hecho teatro con García Calvo aquí en Sevilla y de pronto le entró la vocación de hacer teatro en Francia. Se fue a Francia, llegó a París y cuando llegó a París se dio cuenta de que no sabía francés. Y por cierto, y gracias a esta actividad le desapareció esa pequeña tartamudez que tenía. Es un renacentista del siglo XX, pasado por el Mayo francés. Yo definiría a Benito fundamentalmente como artista sevillano hondo, que es como a él le gustaba de alguna manera definir no solamente su obra, sino también la obra de los sevillanos hondos que él admiraba y respetaba tanto. Precisamente porque era un sevillano hondo fue el que nos llevó a todo un grupo de amigos a instalarnos dentro de la cofradía, la Señera de Sevilla, la más antigua de Sevilla, el Silencio, y salimos durante 12 años consecutivos un poco detrás de Benito, que era un poco el líder que nos llevaba a esta situación de sevillano hondo. Pues aquí en este bar, en el Ajo Blanco, es donde intentábamos arreglar la vida, este grupete que nos juntábamos, o por lo menos equilibrar el mundo un poquito. José Manuel, vente a mi casa, que me compra un salchichón, que nos vamos a Inúa. Y yo me iba a su casa, a él le gustaba mucho el tinto bueno, y él se ponía a pintar, y yo me ponía a tocar la guitarra. Estando con él, el exterior desaparecía. A veces éramos niños, a veces jóvenes, a veces adultos, pero siempre seres únicos. Él siempre me relajaba mucho y aprendía mucho de él, de su filosofía, de su cultura. Él era un sevillano triste y aburrido, como él decía. Sin embargo, es una de las personas con las que yo he tenido más complicidad. Con una actitud ante la vida silenciosa, tranquila, como si deambulara por ella sin querer destacar demasiado, ¿no? Aparentemente era hosco, pero no era hosco. Era un ser solidario y un ser que aportaba armonía al mundo. Benito Moreno nos enseñó que la luz se lleva dentro. Benito Moreno fue tan generoso como para hacerse rodear de todo aquel que se encontraba y al que podía contagiar su entusiasmo crítico por Sevilla. Simpático, culto y con un sentido del humor zumbón muy eficaz. Fueron mis grandes amigos sevillanos. Y yo lo conocí en casa de su hermano José, en el estudio, estaba preparando uno de sus discos, y la verdad que eso, ¿no? Que me impactó muchísimo, su forma de cómo te hablaba, cómo te miraba y cómo hacía él su trabajo. Y en un mar lleno de olas, por las playas españolas, Eleuterio se escapó. Recuerdo que tu primer disco, basado en el luth, trabajamos juntos y con mis compañeros de Triana. La primera vez que a mí me llegó el nombre y la obra de Benito Moreno fue estando en Barcelona, en una madrugada, programa del Loco de la Colina, cuando salió cantando las letras de Gustavo Adolfo Bécquer,
y era Benito Moreno. ¿Quién canta las rimas de Adolfo Bécquer? Conocí a Benito de la misma manera que he conocido a muchísima gente, afortunadamente, a través de mi trabajo. Lo conocí haciéndole una entrevista recién llegado desde Francia para instalarse ya definitivamente en Sevilla, y la verdad es que fue un flechazo. Yo creo que nos caímos los dos muy bien, nos reímos mucho porque Benito era un tipo con un sentido del humor muy fino. De Benito debemos agradecerle su afán por divulgar precisamente esa otra cara más sensible, más comprometida con la Andalucía cultural, con la Andalucía que él vivió en el exilio y precisamente aquí también en el corazón de Andalucía, en Sevilla. Soy un sevillano tonto, un sevillano aburrido, de esos que se van de pronto sin anunciar que se han ido, sin anunciar que se han ido. Ay con el ay, ay con el ay, con el ay. Mientras otros cantautores hacían una crítica al régimen frontal, él usaba la ironía para la crítica. El ra, que compuso para criticar el dineral que se gastó el Barcelona en el fichaje de Cruyff. El lobito está jugando, tra la, los borreguitos mirando. A mí me habían encargado de hacer un programa. Yo estaba buscando una sintonía que no tuviera nada que ver con el puente sobre el río Kwai o esas melodías silbadas que se hacían en todos los programas de deportes, y me pareció que ese tema del ra, en plena crisis me parece que era de la crisis de los 82, una cosa así, ¿no? Significaba todos los valores que yo entendía que tenía el fútbol que yo amaba, ¿no? En fin, Leonard Cohen, sevillano, pasado por George Bassam. Benito era una persona de verdad, una persona de calidad, auténtico, y todo eso se ve en su pintura. Al carboncillo con ese torero sentado, los trampantojos en tu estudio de la campana. Benito se expresaba a través de esos mundos ingrávidos y sutiles de las transparencias, de las veladuras, de cosas que en sí mismas no parecían tener vida y que él la impregnaba de vida, como podría ser un mantón, un velo, un pañuelo, una servilleta, un mantel. Con muy pocos trazos daba la impresión de lo que quería pintar, ¿no? No sé si era como una influencia de cuando estuvo en París, de los pintores como Van Gogh, y que te acercabas al cuadro o guiñabas un poquito los ojos y decías, ese soy yo, ¿no? Era para mí un gran pintor del cual he aprendido muchas cosas y siempre me ayudó. Lo conocí en el año 1966 en Repilao, un pueblo donde yo toreaba. Iba con varios amigos y me lo presentaron. Desde entonces sigo una amistad con él muy importante y le vendí unos 50 cuadros, y es un pintor maravilloso, como persona, una gran persona, y además es un artista y un poeta. Hola, este es el cuadro que me pintó Benito, que tiene una fecha muy especial, porque es 1980-1990. Subimos una tarde allí a la Encarnación, donde tenía el estudio, y me pintó un cuadro. Y entonces tardó en dármelo un montón de años, pero aquí está. Yo guardo muy buenos recuerdos de Benito. Esta que ha sido la única felicitación de Navidad que me ha acompañado toda mi vida. Una felicitación pintada por Benito, un pájaro de Benito pintado por Benito, y un poema en el que, entre otras cosas, me dice si soy, qué eres, qué te consume, la zambomba de la verdad o la bomba de la Navidad. El arte está lleno de tentaciones para abandonarlo, pero no por el dinero, por lo que se gane o se deje de ganar, sino por lo terrible que es mantenerse en la actividad artística. En los últimos días con su silla de ruedas disfruto tantísimo. Bueno, yo quería mucho a Benito. Su obra es imaginarlo pintando en la plaza del museo, donde es uno de los 3 grandes pintores de esa plaza, junto con Bartolomé Esteban Murillo, que preside la plaza con su estatua, y García Ramos, que da nombre a una de las calles y murió muy cerquita, en la misma casa donde murió Fernán Caballero. Su obra
es su vida, su obra, un obrero del arte, un artista del proletariado. Se debía de hacer algo para que los ciudadanos conociesen todo lo que significaron para su ciudad y su entorno, los valores que defendieron y la importancia que tuvieron para la convivencia pacífica. Que Benito Moreno es uno de los símbolos que tenemos en este país, porque fue una persona transgresora, reivindicativa con su pueblo y con su gente, y me parece que su obra hay que verla y no os la podéis perder. Yo creo que la obra de Benito va a subir como la espuma. Él ya no está, pero está su obra, y su obra es él también. Entonces, sus cuadros, su música, todo su sello está en su obra. Ahora mismo simplemente lo que hay que hacer es hacer libros y reeditar discos y que la gente lo conozca, y cuando lo conozca lo va a apreciar muchísimo más, aunque ya es muy apreciado. Gracias y abrazos allí donde estés. Ay con el ay, ay con el ay, con el ay, ay con el ay, ay con el ay, con el ay, ay con el ay.